Bienvenidos a mi canal, no olvides suscribirte. Pero bienvenidos todos a este espacio, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos una invitada de lujo para iniciar estos 2 meses en los que vamos a conversar acerca de liderazgo. Patricia Fanador nos acompaña el día de hoy. Para mí es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Eh, para mí, yo qué puedo decir de Patricia, amiga, maestra, tantas cosas tan importantes para mí que yo quisiera, sé que todos los que están acá te conocen y quisiera hacer una presentación un poquito distinta. Quisiera hacerla desde dos lugares. Porque ya todos sabemos que eres coach, que eres sanadora, que eres psicóloga, y si yo empezara con todos los pergaminos no terminaría. Yo quisiera contar cómo llegué yo a Patricia Fanador. Yo solía trabajar con Germán Montes, un psicólogo, consultor que ya trascendió, una persona muy especial de la que aprendí muchísimo. Y él me tenía un cariño especial y quería que yo fuera Master Coach. Y un día me llamó y me dijo, yo necesito que usted hable con Patricia Fanador. Y yo no tenía ni idea quién era Patricia Fanador. Llegué a ti y lo que me pasó fue que más allá de poder llegar a ser Master Coach, lo que logré fue encontrar alguien que de la mano me empezó a mostrar la importancia de entrar en mi cuarto espacio, de conocerme a mí misma y de crear ese club. Todavía me acuerdo ese día que me lo dijiste en tu oficina, cuando me invitaste a ser miembro de un club donde yo sea la estrella y la única participante. Y para mí ha sido como un derrotero en mi vida. Esa es Patricia Fanador para mí. Y la otra son unas palabras que les quiero leer muy bellas que Patricia me mandó en un momento, y es: cada día comprendo mejor que el camino para acompañar a otros en su proceso de crecimiento es ir cada vez más profundo dentro de mí. Por esto dedico gran parte de mi tiempo a estar conmigo en presencia amorosa y comprensiva de mi propia existencia. Esto me está ayudando a estar al lado del otro de manera más compasiva, creando con él o ella la atmósfera adecuada para expandir su conciencia y de esta manera contribuir con una vida, unos negocios y un mundo sostenibles, en armonía con el entorno, respetuosos, en donde la abundancia y la alegría fluyan y cada cual ponga al servicio lo mejor de sí. Esto es para mí maestría para vivir. Me pareció, y ahí quisiera aprovechar para preguntarte, además de todo esto que he contado de ti, ¿quién más es Patricia Fanador? Ay, gracias, María. Pues primero, muchas gracias por invitarme. Gracias por invitarme a hablar de los temas que me gustan. Gracias por invitarme a hablar contigo. Uh-huh. ¿Quién es Patricia Fanador? Ya en este punto de la vida, sabes que ya como que ni sé. Sí, ya creo que entre más profundizo, menos me conozco. Eh, Muchas veces cuando empiezo a hablar de mí, hablo de soy una buscadora, y sí, soy una buscadora interna, interior, ¿cierto? Me encanta, me fascina navegar adentro de mí misma. Y en esta época de mi vida que estoy también viviendo unas situaciones de salud que jamás me imaginé que las fuera a estar viviendo, eso como que no estaba dentro de mi menú. Estoy encontrando, ha sido muy bello, ¿sabes? Porque estaba encontrando como mi humanidad, como mi ser humano, y decir, a mí también me pasan cosas, tengo una artrosis en la cadera, voy para seguramente reemplazo de cadera un poco más, cosa que jamás me imaginé, no quería que pasara, pero ha sido muy lindo encontrarme con mi humanidad y decir, sí, a mí también me pasan cosas, también me pasan cosas, tengo miedo, no es lo que yo quería. eh, y por el otro lado, que también es parte de mi esencia, es sentirme profundamente acompañada, y es una compañía que muy pocas veces en mi vida la he sentido como tan íntima y tan profunda, de hay algo superior a mí, independientemente y aparte de mis seres queridos, mi esposo, mis hijos, mis amigas, en fin, la familia extendida. Saber que hay algo, hay alguien, no puedo ponerle nombre, pero es algo que me acompaña todo el tiempo y que en este momento me sostiene, y siento que hoy día Patricia Fanador tiene más claridad sobre eso, ¿cierto? Sobre esa otra dimensión
que nos trasciende y para mí ha sido muy lindo encontrármela. Y como encontrármela también, como digo yo, en mi noche oscura, donde muy raro en mí, pero Patricia Fanador también es una mujer que en un momento dado no quiso vivir y dije yo, así no quiero vivir, así como estoy en este punto no quiero. Y cuando siento yo como ese sostén del otro lado, digo, ay, hay una salida, hay una salida y sí se puede vivir. Porque yo en el fondo soy una mujer alegre, soy una mujer entusiasta, me gusta la vida. Entonces, bueno, aquí estoy con mi humanidad. Y qué lindo escucharte, me conecta mucho tus palabras y como el sentir ese sostén que está siempre detrás, ¿no? Sí, sí, es algo muy especial, es algo que quizás nos lo dicen, pero la manera de verdad de sentirlo como en el corazón y decir, de verdad, esto me quedó grande a mí y me pongo en tus manos, para mí ha sido algo realmente muy especial en este momento de mi vida. Qué bonito. Bueno, y viendo todo esto que nos contiene a las dos, quiero empezar por preguntarte, ¿cuál fue ese primer recuerdo que tú tienes de liderazgo en tu vida? Eso me remonta al colegio, porque yo digo, yo he sido líder porque es algo que también va como en mi naturaleza. Y yo era del consejo estudiantil, aquí estoy viendo a Michael Knudsen, es compañero del colegio. Y yo era del consejo estudiantil y me gustaba y sí, ese tipo de roles siempre me han gustado. Y por alguna razón, no sé si tengo como palito, diría mi mamá, para decir las cosas y hablar con los profesores y no me importa y ese tipo de cosas, pues lo he hecho. Organicé con otra amiga la excursión de sexto bachillerato en el colegio y bueno, en fin, yo desde muy chiquita he tenido como esa vocación. Y en la universidad hice votar un profesor, o sea, esas cosas en mí no han sido, eso, sí, sí, no voy a entrar en detalles porque sería muy complicado, pero eso también pasó. Entonces a mí liderar en general no me cuesta trabajo, pero sucedió una cosa muy curiosa y es que en algún momento como que me cansé. Yo me acuerdo mucho de haber hecho un retiro, de esos retiros que hace uno en algún momento de la vida, y me acuerdo que había unas fotografías que la persona que facilitaba el taller las puso en el piso y dijo, ¿cómo te ves a ti mismo? Alguna pregunta de ese estilo. Y yo me acuerdo que vi una en que había era una persona jalando una carreta. Y yo me acuerdo mucho de haber cogido esa imagen y decir, así me siento yo, porque siento como que la gente como que se recarga en mí para que yo haga cosas, entonces voto el profesor, ese tipo de cosas. Y lo mismo en la familia, o sea, yo soy hermana mayor, entonces pues claro, hay muchas cosas que también en un momento dado siento como que reposan sobre mis hombros, entonces para mí eso ha sido natural, pero cuando tomo yo conciencia, yo no quiero cargar carretas, yo no quiero cargar a nadie, como que en mí se hace un giro, ¿cierto? Se hace un giro y para mí hoy día ser líder o liderar tiene que ver como con otras cosas, ¿cierto? Como con otras cosas y a veces siento que tiene que ver más como con simplemente vivir yo como auténticamente vivo y a veces la gente me dice, es que yo te veo a ti y cuando veo que haces esto o piensas lo otro, como que me llama la atención. Entonces siento que hoy día yo ejerzo un liderazgo diferente, creo que he ido pasando más como a la tramoya, dirían en teatro, ¿cierto? Porque igual, fui presidenta aquí del capítulo de la ICF en su momento y, o sea, nuevamente, liderar no me cuesta trabajo, pero en este momento de mi vida también como que me vuelvo a cansar de eso y digo, yo quiero estar como en un lugar distinto, ¿cierto? Como acompañar procesos y que realmente cada cual, y me incluyo, cada cual se ocupe de sí mismo y para mí ese es como mi gran consigna de liderazgo, es cada cual se lidera a sí mismo y esto aplica para mis hijos, aplica para mi esposo, porque alguna vez mi suegra me decía, pero tú, ¿cómo es posible que no hagas esto por tu marido? Y sabes que el señor tiene cédula hace rato, él puede hacer la maleta, sí, entonces es como, hoy día yo siento que yo ejerzo el liderazgo más desde allí, ¿cierto? Yo me lidero a mí misma hasta donde humanamente puedo y cuando humanamente no puedo me pongo en manos de algo superior a mí y de ahí para allá invito a que cada cual también
se lidere a sí mismo. Y cuando trabajo con líderes, que también pues es mi trabajo, es cómo estos líderes pueden inspirar a otros. Entonces, desde esa posibilidad, siento que hoy día yo acompaño líderes y en esta época que es tan rara, ¿cierto? Esta época pospandémica que es tan extraña, eh, veo que liderar es todavía más difícil quizás que en otras épocas. Por lo menos es lo que siento ahorita, ¿no? A mí me pasa una cosa escuchándote y es como si en aquellos momentos de el consejo estudiantil, del profesor, de todas estas cosas, la líder que va adelante y que va marcando el rumbo y que de alguna manera los demás también la incitan a, y hoy en día es como si el lugar fuera desde atrás acompañando a otros y dándoles su lugar, ¿no? Sí, y además empujándolos, ¿no? Cuando yo miro a mis tres hijos, que hoy día me siento profundamente orgullosa porque digo, estas tres personas, ya no digo ni los niños ni los muchachos, estas tres personas ya son dueños de sus vidas y en algún momento también es como andando muchachos, que aquí ya se acabaron ¿cómo se llama? Como los consentimientos para los niños y cada cual hágase cargo de su vida. Y para mí hoy día verlos a ellos ocupándose de su vida, ver los dueños de sus casas, llegar yo allá de visita, es como lo que tú dices es real, es ver otros líderes en ellos y tal cual yo estoy atrás y también hago caso y pido permiso. Sí. Entonces siento que es una forma muy distinta también de liderar, ¿no? Claro. Claro. Aquí Mm. quisiera hacer paréntesis y si está bien contigo, quisiera invitar a los demás si quieren hacerte alguna pregunta, que nos la pongan por acá y yo la transmito. Claro, claro, Bueno, claro. bienvenidos a opinar y a preguntarle a Patricia, que es un lujo. Bueno, y en tu trabajo como coach en el día a día, como coach y como sanadora, Ujú. que tú has, como yo he escuchado muchas tendencias de liderazgo, que si el liderazgo generativo, que el liderazgo democrático, que muchas maneras de liderar. ¿En cuál crees tú? ¿Cuál es la tuya? Eh, a ver, creo que la mía comienza con eso que yo llamo el liderazgo de mí misma. O sea, para mí el tema de asumir la potestad, lo que en inglés llaman el accountability, el hacerme dueña, el empoderarme, para mí ese es como hoy día como mi bandera de liderazgo. Y también entiendo que hoy día, viviendo lo que estamos viviendo, he encontrado algo que me parece súper interesante, que se llama el liderazgo líquido. Y yo cuando lo oí dije, ¿y esto de qué están hablando? ¿Cierto? ¿Qué es eso del liderazgo líquido? Y empiezo a ver que tampoco es tan nuevo, que se está hablando ya hace como unos 10 años, pero hoy día yo empiezo a sentir que es algo que es lo que realmente estamos necesitando, ¿cierto? Y hay otra cosa que también me llama mucho la atención, y es que antes se hablaba de los entornos VUCA, que hablaba de la volatilidad y la incertidumbre y bueno, ese tipo de cosas. Y hoy día se hace como que evoluciona ese ambiente VUCA y hoy se habla de los ambientes BANI. Y cuando yo también dije, bueno, ya era lo BANI, ¿eso ahora qué es? Entonces también me dio curiosidad y hace ya un tiempo vengo como entendiendo a qué se refiere. Ahí está María Paulina. Hola María Paulina, me encanta verte a ti también. Ahí está María Paulina Bayona. Entonces, los ambientes BANI, para ponerlo así como en síntesis, la sigla está en inglés, obviamente, como suele estar en estas cosas, y la B larga quiere decir brittle. Brittle en inglés es frágil, ¿cierto? O sea, en español lo traducen como funny, que funny también suena un poco raro, pero bueno. Entonces es frágil, el entorno actual es frágil, la economía es frágil, las empresas son frágiles, una cosa funciona al par de meses ya no, hay mucha fragilidad, la salud es frágil. Entonces, esa es digamos como una primera característica del ambiente actual. La A es de ansiedad. El ambiente actual que viven las empresas es ansioso. Y yo empecé a notar eso también con toda la pandemia y todas estas cosas locas que hemos vivido. Hay mucha ansiedad, es como que la gente se siente por dentro rara y como que tengo una zozobra adentro y como que no sé qué es lo que me pasa y entonces no sé si estoy deprimida o estoy furiosa o qué es lo que tengo, y yo lo veo en los líderes, ¿cierto? Entonces
me parece que eso también está muy como a la orden del día hoy, ¿no? Hay ansiedad en el ambiente, hay miedo, hay un profundo miedo y miedo por todo, porque se va a quebrar el país, porque el presidente, porque el otro día en una droguería estaba entrando un señor con mascarilla de estas, de las que tienen estas cosas aquí por los lados, Sí, y sí. entra furioso pidiendo un segundo tapabocas para ponérselo encima, pero de esto hace una semana. Y este señor furioso porque no se lo vendían, porque no alcanzaba a taparle todo, porque es que ustedes no han entendido que no se ha ido el virus. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, hay mucha ansiedad, como por muchos motivos. Entonces, el ambiente actual es ansioso en ese sentido. La otra que es la N, Vani, la N quiere decir no lineal, y para mí cuando entendí, o estoy tratando también como de comprender a qué se refiere, el no lineal quiere decir que no hay como un equilibrio, o como no, más que equilibrio, una proporcionalidad adecuada entre causas y efectos. Entonces, volviendo al tema de la pandemia, que ya también hoy día podemos hablar un poquito de ella más en pasado, yo por lo menos me pregunto, ¿será que sí fue necesario encerrar al planeta entero durante varios meses, casi un año? Porque había un bicho que se soltó en un laboratorio en China. Es como que sucede esto y por el otro lado hay una cosa desproporcionada. Entonces aquí en Bogotá les dio por usar todo Corferias y volverlo a un hospital y eso jamás se usó, ¿sí? Entonces, es como la desproporcionalidad de las cosas, es como que está sucediendo algo y sucede una cosa gigantesca después, entonces como que no hay proporción entre causas y consecuencias. Y eso lleva a la I es de incomprensible. No entiendo eso cómo funciona. No entiendo, y yo hoy día todavía no entiendo en qué momento respirar mi dióxido de carbono se volvió saludable. Porque finalmente con los tapabocas, lo que estábamos respirando era dióxido de carbono. ¿Y sabes en qué momento eso se volvió saludable? Entonces, el ambiente de hoy tiene todos esos componentes que me parece que esa descripción del ambiente, Vani, lo resume bastante bien, ¿cierto? Entonces, hay fragilidad, hay ansiedad, hay esa no proporcionalidad de las cosas o no linealidad, y por el otro lado, esta incomprensión. Entonces, frente a eso, ¿qué tipo de liderazgo responde a eso? Entonces, más allá de si a mí si viene bien conmigo o no, creo que si viene bien con el ambiente, eso que llaman hoy día el liderazgo líquido, me parece que tiene todas las posibilidades para responder a esto que acabo de describir del ambiente, Vani. Entonces, No, sí, dale, dale. no, porque escuchándote, lo que a mí me llega pensando en los ambientes, Vani, tiene que ver con un momento de caos, ¿no? Quizás Total. siempre hemos tenido caos, pero hoy en día está mucho más a la orden del día. Pasan cosas como que ya los líderes no tienen, nos cambiaron las preguntas. Sí, claro, Entonces, como que claro. la vida hay que volver como a conseguir la manera de ajustarnos. De acuerdo. Y el acomodo no es fácil, el acomodo no es fácil. Entonces las empresas no saben si se están reduciendo o si tienen que crecer, entonces nos estamos globalizando, pero si es el momento de hacerlo, pero entonces hay incertidumbre económica, entonces la competencia. Entonces el tema se vuelve muy complejo porque se empieza a descubrir, y creo que se empieza a descubrir, de pronto es un poco atrevido decirlo así, pero o empieza a cobrar mucha mayor relevancia, es atender lo que le pasa al ser humano como persona, porque es que nos estamos dando cuenta que las emociones están tomándose el escenario y resulta que la gente está ansiosa. Entonces, ¿qué hacemos con un gerente ansioso? Entonces, el liderazgo líquido, cuando yo me pongo también como a investigar un poco sobre liderazgo líquido, lo que yo voy entendiendo, porque esto también lo estoy como yo misma tratando de acomodar a toda esta realidad que estamos viviendo, yo empiezo a ver que el liderazgo líquido tiene como cinco elementos o 5 aspectos. Uno primero que tiene que ver con lo que estaba diciendo yo al comienzo, que es mi gusto también, es el liderazgo de mí mismo.
¿cierto? De hacerme yo responsable, hacerme responsable de mis emociones, de lo que me pasa, de aquello en lo que creo, de aquello en lo que no creo, de mis decisiones, de mis acciones, de las consecuencias. Es toda esa parte de autoconciencia, de automotivación, de no esperar que nadie ni me salve, ni me esconda, ni me ayude, sino en ese sentido, hacerme yo responsable de mis propias cosas. Entonces, el liderazgo líquido para mí empieza por ahí también. Ahora, viene la relación con el otro. Entonces, el líder líquido es un líder que tiene que estar muy consciente de cómo está el otro, cómo está esa persona que trabaja conmigo, ¿cierto? Y vienen unas competencias que pues como coaches cada rato las mencionamos y tiene que ver con la empatía, con la comunicación, con el respeto, la intuición, ¿cierto? En ese relacionarme con ese otro ser que está trabajando conmigo. Entonces, esa sería como una segunda categoría de habilidades para el líder líquido. Entonces, liderazgo con los otros. La otra viene a ser ya cuando el líder mira al colectivo y dice, bueno, ¿cómo me relaciono con mi equipo? ¿Sí? Y acá viene una cosa que se llama inteligencia social, ¿cierto? Es cómo se vuelve inteligente un equipo, un conglomerado, un grupo de personas que trabajan juntas, cómo surge de allí una inteligencia, cómo las nuevas generaciones de hoy no resisten un líder autocrático, eso no funciona. Entonces empieza a aparecer otro modelo de liderazgo, no, modelo de liderazgo no, otro modelo organizacional más bien, que es la sociocracia. Entonces, ¿cómo funciona la sociocracia dentro de las organizaciones? Y eso para mí también ha sido todo un concepto totalmente novedoso en este momento. Entonces digo, el líder líquido también tiene que saber aplicar la sociocracia. ¿Y Entonces, ahí seguramente la gente puede... Señora, en qué consiste la sociocracia? la sociocracia es un sistema llamémoslo como un sistema de gobierno del equipo, en donde no hay líder. El equipo se organiza, organizacionalmente hablando, se organiza alrededor de proyectos que se le asignan, ¿cierto? Y el equipo mismo dice, dentro de este proyecto, ¿quién es el que conoce mejor esto? Y el mismo equipo dice, no, la experta aquí va a ser María, entonces María va a ser la que va a estar como al frente, como de poner como ciertos parámetros, pero ni siquiera es de organizar a la gente, ¿sí? Entonces es como que se respetan profundamente las capacidades de cada cual. Cada cual también sabe que hay absoluta responsabilidad y yo no me puedo ir de vacaciones si sé que otros compañeros van a estar por fuera o están enfermos o lo que sea, pues yo no me voy. Entonces hay una responsabilidad también muy grande con respecto al equipo, ¿sí? Y cuando el equipo se da cuenta que ya este proyecto se está culminando, el equipo se desbarata. Okay. O sea, Y las personas, cada uno brilla desde sus dones, como que sí, va apareciendo los liderazgos desde lo que cada uno necesita. Y también escucho algo muy lindo y es la autorregulación. Y cuando digo auto, no solamente es de mí mismo, sino del equipo como un ente, del ¿no? equipo. Claro, Ya. y esa es la inteligencia del equipo. Entonces dicen, claro, si María es la que es más conocedora de tal cosa, pues tiene todo el sentido que tú te ocupes de tal cosa dentro de este proyecto, ¿cierto? Y Patricia no, porque no tiene eso, pero para mí es natural, o sea, yo no voy a competir contigo Claro. porque yo respeto que tú tienes estas capacidades o este conocimiento y yo no. Y en otro proyecto, pues o es al contrario, o ninguna de las dos u otra persona. Entonces, eso es lo que se llama como reconocer también esa inteligencia del equipo. Entonces, si hay un liderazgo allí, es un liderazgo que nace en cada uno y que se establecen como esos lazos de interdependencia realmente, ¿sí? Entonces, el líder líquido sabe moverse en ese ambiente sociocrático, Maravilloso. ¿sí? A mí me pasa El, escuchando uh, y tiene que ver con lo que yo me encuentro día a día en las organizaciones y es todavía, digamos, líderes de talento humano que piden que no trabajemos desde la emoción, que ese tipo de cosas no se trabajen, o el hecho de que los líderes todavía están pensando en que los temas personales se dejan en la casa, que las emociones se dejan en la
es como si fuera, cuando a mí me hablan de esto, es como si fuera un ser desintegrado, como si una parte de mí llegara a la oficina y la se quedara. Entonces, ¿cómo invitar a, digamos, a las personas que lideran el desarrollo del talento humano en las organizaciones a que se vaya, digamos, que montando en esta rueda? Pues me estoy acordando de un caso que estoy atendiendo ahorita estoy de mentora en un proceso de formación de coaches interno dentro de una corporación muy grande global. Y estaba yo hablando con una persona, ayer precisamente, estaba yo dándole feedback de una sesión que me mandó. Y cuando yo veo la sesión de esta señora, yo digo, esta señora debe ser jefe de la coachee que puso ahí, pues que le sirvió para hacer la grabación, ¿sí? Pero pues fue simplemente hola Alexandra, ay, qué emoción verte a ti también. Entonces, esta señora, cuando yo veo la sesión de ella, porque esta compañía decidió formar coaches internos, que eso pues obviamente es un tema bastante complejo. Entonces, claro, en mi intuición dije, claro, esa coachee debe ser subalterna de esta señora. Cuando voy a conversar con la que se está formando como coach, le digo, oye, antes de empezar, explícame qué relación tienes tú con tu coachee. Y me dice, yo superviso los proyectos que ella tiene en este momento. Le dije, con razón. Porque la sesión de coaching se fue hablando del proyecto que que su cliente tenía en las manos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a hacer el proyecto? ¿Y qué tiene de importante? ¿Y qué no sé qué? Y hablando del proyecto. Y yo le digo, oye, es que en realidad un proceso de coaching versa sobre la persona, no sobre el proyecto que maneja la persona. Entonces, la conversación se fue por ese lado y al final, pero mira, como si se le hubiera a ella iluminado pues el panorama y me dice, claro, yo soy líder de ella y yo estoy enfocada en sus resultados, porque es lo que a mí también la corporación me pide, pero si yo tengo con ella una conversación como la que tú me estás señalando, seguramente yo voy a ser mejor líder. Qué lindo. Lo Entonces, vio. no, yo casi me desmayo, y yo, wow. Porque claro, eso es lo que necesitamos, que los líderes entiendan, porque la coachee de la grabación estaba diciendo que estaba de trasteo, que se estaba cambiando de ciudad y que además estaba manejando el proyecto, pero esta señora se enfocó fue en el proyecto como tal. Claro, entonces cuando al final como que hace el insight y dice, si se está trasteando, está recién casada, tiene un proyecto nuevo, ella no debe tener cabeza para el proyecto, ¿verdad? Pero, o sea, para mí era como obvio, pero para ella de verdad fue la revelación. Entonces, para mí es acompañar a que los líderes tengan ese tipo de insights, ¿cierto? Y las áreas de gestión humana caen dentro de esa misma colada porque a veces también a mí me dicen, las áreas de gestión humana son las menos humanas dentro de las empresas, que también me parece que a veces es muy duro decirlo de esa manera, pero también con frecuencia se ve. Entonces, es reconocernos como seres humanos y como seres humanos me pasan cosas. Estoy asustada, estoy enferma, lo que a todos nos pasan como personas de carne y hueso, ¿no? Entonces, yo pienso que es invitar a eso, ¿no? Claro. Escuchándote. Entonces, uh-huh, A Bob Durham, que lo estaba escuchando en estos días, uh-huh, liderazgo generativo, y él decía que las áreas de recursos humanos no deberían ser de recursos humanos, sino de seres humanos, así, porque es claro. como denota que somos un recurso. y, Sí, y, y claro, eso claro, lleva a la decisión. claro. Claro, entonces, fíjate que eso me lleva también a la otra, a la cuarta competencia del liderazgo líquido. Y es que esa cuarta capacidad o esa cuarta característica tiene que ver con cómo me lidero yo y cómo me relaciono yo con el entorno, ¿cierto? Con el medio, con lo que pasa afuera, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a ver qué pasa en el mundo, ¿cierto? ¿Qué pasa en el mundo? Los seres humanos no somos recursos, los seres humanos somos personas, ¿sí? Entonces, aquí vienen otras capacidades, o sea, a los líderes hoy día se les exige mucho más, ¿sí? Entonces, que amplíen su visión del mundo, la Weltanschauung, de la que tanto vengo yo hablando desde hace ya un tiempo, cómo desarrollan y fortalecen su pensamiento crítico,
cómo trabajan en una cosa que se llama diseño de pensamiento, design thinking, ¿cierto? Y cómo se maneja diferente es como, en inglés lo llaman el problem framing, es como cómo se arma, cómo se le pone como el marco de referencia a las situaciones, a los problemas, y esto teniendo en cuenta lo que pasa en el entorno. Entonces, al líder también ya hoy día se le dice, mira, no es únicamente que tú te ocupes de lo que pasa dentro de la compañía, sino que también mires lo que pasa afuera. Y no solamente afuera, en el afuera inmediato de tu ciudad o esto, sino que pasa en el país, que pasa en la región, que pasa en el mundo, ¿sí? Entonces, cuando ya uno empieza a ver esa realidad mucho más grande, pues carambas, somos seres humanos y yo también digo, no importa si yo estoy en América Latina o estoy en Europa o estoy en Oceanía somos seres humanos compartiendo la vida y el planeta con seres humanos, ¿sí? Entonces, y aquí para terminar las 5 características, la quinta característica del liderazgo líquido habla del liderazgo en relación con la situación actual, que es lo que tú mencionabas ahorita del caos, ¿cierto? Cómo yo como líder me relaciono con lo que estamos viviendo. Y entonces ahí necesitamos ser adaptables, necesitamos ser resilientes, necesitamos ser proactivos. Sí, hay una cantidad de competencias. Ah, bueno, que otra cosa que está también de moda, que es todo el tema de agilismo, todo el agility. Cómo somos ágiles, adaptables, cómo nos ajustamos, cómo manejamos el cambio, ¿cierto? Porque en este caos definitivamente necesitamos hacer muchas cosas distintas, a lo mejor en el mismo día, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta original que me hacías de cuál es como el estilo de liderazgo que yo hoy día quisiera ejercer, ¿cierto? Porque yo me podría quedar en el liderazgo de mí misma y ya quedo contenta con eso. Siento que hoy día lo que sí tenemos, y aquí lo pongo como algo más obligatorio, tenemos que desarrollar, es esa capacidad de liderarnos y liderar y liderarnos dentro de, ¿cierto? O sea, me lidero a mí misma, acompaño el crecimiento de otros, formo parte de equipos, me relaciono con el entorno, me relaciono con la situación actual. Entonces, bueno, eso, mucha teoría. Yo no quiero dejar de leer lo que María Paulina Bayo que nos está diciendo a veces, y bueno, a propósito de lo que estamos hablando de las áreas de talento humano, a veces uno ve a los colegas de recursos humanos sosteniendo una realidad que ya no existe. Eso es cierto, ¿sí? Y también pasa mucho eso, se quedan como en el manejo de hace un rato estaba yo precisamente en sesión de coaching con una persona que es líder de recursos humanos y definitivamente no nos podemos quedar en la parte tradicional operativa de manejamos la selección, la capacitación, esas cosas hay que hacerlas, pero la gestión de las personas tiene que ir mucho más allá, ¿cierto? Siendo conscientes de lo que pasa en el entorno, de lo que pasa en las personas, de lo que pasa en todo este montón de relaciones. Y ahí sí creo que hay mucho camino por recorrer todavía. Total, total. Bueno, y hablando de algo, como para ir cerrando, una última pregunta que no quiero dejar de hacerte. Y es, se suele decir que los muchachos de hoy en día vienen con otra frecuencia, con otro chip, que son índigo, que son cristal. Y ¿por qué no quiero dejar de hacerte esta pregunta? Porque sé que tú trabajas mucho con jóvenes que no sé si serán millennials o centennials, pero bueno, más o menos diría yo que entre los 20 y 35 años. Em, y yo he escuchado mucho cuando trabajo con mis coaches la dificultad que es para los líderes trabajar con estos muchachos. Desde tu experiencia de haber trabajado con ellos como clientes y con tus hijos, finalmente, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuáles son las herramientas que necesitan estos líderes desde todas estas herramientas que nos has contado para trabajar con ellos, para ser buenos líderes de estos muchachos? Bueno, todo este liderazgo líquido, ahí hay un rosario gigantesco de competencias, pero yo lo que yo diría es los líderes en las organizaciones tienen que entender que el mundo cambió,
no es que esté cambiando ni que nada, estas personas realmente vienen con un chip diferente adentro y hay cosas que no se aguantan y tienen toda la razón, ¿cierto? El autoritarismo no se lo aguantan, son personas que necesitan mucho más equilibrio, ¿cierto? Entre sus gustos personales, y es que me quiero ir a la caminata de no sé dónde y me voy a ir 3 meses de viaje para no sé qué. O sea, además ellos son muy nómadas también, ¿no? Es una generación que es muy nómada. Entonces no podemos pretender que ellos se quieran quedar acá 3 años. O sea, 3 años es una locura de tiempo. Entonces es que los líderes entiendan eso. O sea, esta generación requiere de muchísima autonomía, por un lado, les cuesta trabajo ser supervisados y a la vez necesitan supervisión, ¿cierto? Porque se debaten entre yo me las sé todas, ¿cierto? Y tecnológicamente, por ejemplo, son mucho más dotados que cualquiera de nosotros que somos más inmigrantes tecnológicos, Total. ¿sí? Entonces, cuando están dentro de las organizaciones, son personas que además se hacen preguntas muy profundas, como ¿cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Porque ellos se preguntan ese tipo de cosas, ¿sí? Y por qué tengo que estar yo repitiendo la misma historia o por qué tengo que decir mentiras, ¿sí? Y para nadie es extraño, no vamos a tapar el sol con un dedo, en las empresas se dicen mentiras o se disfraza la verdad o se disfraza la realidad para que los estados financieros o lo que sea luzcan mejor o el cliente no se entere de no sé qué, ¿cierto? Y esas personas, frente a esas incoherencias, frente a las mentiras, frente a la falta de balance en su vida personal y el trabajo, si esas cosas no se dan, no pretendan líderes que ellos permanezcan tampoco, ¿sí? Entonces es un desafío muy grande para los líderes de si hay que decir la verdad, pues tenemos que decirle la verdad al cliente. Es que este producto salió defectuoso por esto y esto y esto y vamos a responder de esta y esta manera. Y eso tiene unas consecuencias y nos va a tocar pagar una chichonera de plata. Entonces, en un ambiente donde se hable con la verdad, en un ambiente donde haya más coherencia, ¿cierto? Seguramente ellos se van a desempeñar mejor. Por eso también esta generación es emprendedora, o sea, ellos quieren tener sus propios negocios, Total. ¿sí? Quieren tener sus propias actividades, ¿sí? Y dentro de mis clientes, que me encanta trabajar con ellos, como tú ya lo mencionabas, la mayoría son emprendedores, ¿cierto? Son muy poquitos los que están vinculados a empresas. Entonces yo también digo, pues es un tema complicado porque las empresas simplemente necesitan que alguien trabaje ahí, ¿sí? Entonces, para mí el tema hay que mirarlo desde ambos lados. Por un lado es el líder que puede hacer distinto para retener a estas personas, ¿cierto? Y del otro lado, estas personas también aceptar que hay límites, que hay exigencias, que hay horarios, ¿cierto? Porque ellos funcionan con unos horarios también totalmente patas arriba, según la opinión, por lo menos mía como mamá, en algún momento de la vida, uno suele dormir de noche, ellos no. Sí. Entonces, sí, es como es un poco loco en ese sentido, pero también es entender esas nuevas generaciones que si quieren trabajar vinculados a una empresa, pues esto tiene que funcionar y yo tengo que funcionar también acorde con lo que la empresa necesita. Pero entonces también, aquí yo como elaborando sobre lo mismo que estoy diciendo, también las empresas necesitan evolucionar, ¿cierto? Y yo cuando veo, por ejemplo, necesitan evolucionar las empresas mismas, ¿sí? Entonces, es también ver, por ejemplo, estas empresas gigantescas, llenas de procedimientos, llenas de procesos que no son ágiles por naturaleza, pues también están condenadas a la extinción si no empiezan a operar de una manera diferente. Entonces, cuando yo conozco, por ejemplo, la sociocracia, digo yo, claro, esto no está para introducirlo en cualquier tipo de empresa, porque no están todavía como en ese momento. Entonces, ¿qué decirle a los líderes de las empresas? Es que miren cómo pueden repensar sus propios modelos de gestión, ¿cierto? De organizarse como equipos para que tengan ambientes, y yo diría que antes que en mi época se decía que sean desafiantes, que sean retadores, que no sé qué. Hoy día siento yo que sepan contener a la gente, que sepan motivar, o más que motivar, es como crear ambientes motivadores, ¿sí? Y que sepan descubrir
los talentos de cada una de estas personas, de estos jóvenes. Yo ahí diría que sí, motivar y más que motivar, inspirar. Yo siento que Sí, estos muchachos necesitan ser inspirados, ¿no? sí, Y otro sí, tema muy y es escuchándote, es un llamado a la coherencia, ¿no? Como claro. padres, como... Claro, es un llamado a la coherencia y también es como a no tener miedo a decir la verdad, a no tener miedo a tomar decisiones y a no tener miedo a asumir las consecuencias de las decisiones que tomo, ¿cierto? Entonces, en los líderes tradicionales, pues yo cómo voy a dejar que esta persona tome una decisión si baila en barra y después eso nos vale una cantidad de plata, nos metemos en un lío o qué sé yo, pero también parte del crecimiento es que sepamos asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Entonces, para mí ahorita liderar estos equipos jóvenes son un desafío y es un desafío en doble vía, ¿cierto? Porque pues las empresas siguen siendo como son. Yo la verdad, esas empresas manejadas con sociocracia no son tantas las que conozco, ¿cierto? Y requieren de un nivel de madurez y de un nivel de como de conciencia diferente y no todas las empresas están ahí. ¿Mm? Claro, Y, y también yo veo como en ese relevo generacional, porque pues tiene que darse de todas maneras, es que también las personas jóvenes encuentren sentido en trabajar en ciertas actividades. A mí me llamó mucho la atención en estos días que oía que en una universidad aquí en Bogotá está cerrando 14 facultades, uy, porque ya simplemente son temas que a la gente no le interesan. mm, Sí, entonces dice uno, bueno, el tema se vuelve complejo porque es tanto del lado de los líderes como del lado de los liderados, si lo quisiéramos mirar así. Y es como, para mí es repensar el sistema económico, el sistema organizacional en general, los sistemas sociales, porque algo de lo que viene no está funcionando. Eso es total. parte de todo el caos. Es ¿Mm? eh, liderazgo líquido para adaptarme a lo que viene, ¿no? O a lo que ya está. O para crear lo nuevo que queremos. ¿Mm? Así es. Bueno, podríamos quedarnos horas conversando. Es para mí siempre Sí. un placer conversar contigo. Em, y desde ya te extiendo una invitación para que volvamos a conversar en algún momento en estos espacios tan agradables. Y Muchas nada, gracias. agradecerte el haber aceptado mi invitación y, y esperar a que nos volvamos a encontrar por aquí. Claro que sí. Pues muchas gracias, María, y muchas gracias a todos los que han estado acá, a los que nos van a ver después cuando esto, dónde queda grabada después para que la gente sepa. Después Eh, queda en, queda grabada en Cómplices, Raya al Piso Coaching. Y súper. también compartir para que la tengas y se la podamos reenviar al que quiera verla. Claro que sí. Muchas gracias a ti también por darme la oportunidad de conversar también de los temas que nos gustan a las dos. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Gracias a todos, hasta luego. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Chao. Gracias por ver nuestros videos. Si te gustó, suscríbete, comparte y dale like.